Ecuaciones diferenciales ordinarias del modelo a la realidad. Esta actividad está grabada como evidencia de la actividad 10 de la materia de cálculo de varias variables y ecuaciones diferenciales ordinarias de la Universidad Abierta y a Distancia de México. ¿Qué son las ecuaciones diferenciales ordinarias? ¿Cómo las identificas? Si una ecuación contiene solo derivadas de una o más variables dependientes respecto a una sola variable independiente, se dice que es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Qué significa esto? Del lado izquierdo tú puedes observar un par de ecuaciones que cumplirían con esta característica. Es decir, no vas a encontrar derivadas que vayan relacionadas con más de una variable independiente. Pueden ser segundas derivadas, pueden ser primeras derivadas, la función de la variable dependiente, pero nunca expresiones, por ejemplo, como aquella en la que tuvieras tú la derivada de y respecto a x más la derivada de z respecto a w, por ejemplo. Siempre vas a tener una sola variable independiente en todo tu sistema. Ahora, existen también las ecuaciones diferenciales lineales. ¿Cómo las identificas? Bueno, en particular tienen la forma que está mostrada en la imagen, y' más p de x por y igual a q de x. En pocas palabras, pues tienes la primera derivada de y respecto a x, tienes la función y algunas expresiones en función de x. Esto es importante que lo notes porque va a ser aplicable en la resolución de muchos ejercicios. Por ejemplo, en lo que son los circuitos eléctricos en serie, en este caso tenemos la imagen de un circuito que se llama circuito eléctrico RL. ¿Por qué? Porque está involucrada una resistencia y un inductor. A las resistencias tienen se identifican por la letra R, los inductores por la letra L, los capacitores con la letra C. Y bueno, tú ves el esquema en donde tienes una fuente de voltaje y una corriente circulando. Entonces, las expresiones que aparecen en la parte de abajo de la resistencia, del inductor y del capacitor es el comportamiento de estos componentes electrónicos con relación a la corriente y el paso del tiempo. Entonces te darás cuenta que una expresión es muy sencilla, una implica una derivada y otra implica una integral. De manera general, para el diagrama que tenemos en el esquema anterior, podemos notar cómo circula la corriente y cómo es que podemos establecer la ecuación en función de la caída del voltaje. Entonces el voltaje total, ¿sí?, debe ser igual a la caída en cada uno de los componentes. Entonces sustituimos la expresión y vamos formando esta ecuación diferencial que tú puedes identificar que es exactamente una ecuación diferencial lineal, en donde, en este caso, P de t es R sobre L y Q de t es V sobre L. Ahora bien, este tipo de ecuaciones tienen distintos procedimientos para resolverse. Uno de ellos es el método que se llama método del factor integrante, en donde se describe este factor integrante como mu de t igual a e a la integral de p de t respecto al tiempo. En nuestro caso, de manera general, tenemos que el factor integrante es e elevado a la r sobre l por t. La solución está dada de acuerdo a la expresión que tú ves al centro de la imagen. Y al final, o sea, no quiero entrar en detalles de esta integral, porque el propósito es ver cómo llegas a una solución general independientemente de cuáles sean los valores que te propongan en el ejercicio o en el problema a resolver.
¿Qué tenemos entonces? Que la corriente en general sería el voltaje sobre la resistencia más una K, una constante K, y E multiplicada por E elevada a la menos R sobre L por T. Tenemos que cuidar, como en cualquier lado, que las unidades sean correspondientes. Es decir, si estás trabajando en volts, que sean henrys y que sean ohms. Y pues ya para concluir, lo que tenemos es un ejemplo en donde damos valores, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una fuente de voltaje con 24 volts, una resistencia de 6 ohms y un inductor de 3 henrys. Entonces, sustituyendo nuestra ecuación de nuestra solución general, pues tendríamos 24 sobre 6 más K por E a la menos 6 sobre 3 por T. Ahora bien, simplificando la expresión, tenemos que la corriente estaría definida por 4 más K por E a la menos 2T. Ahora bien, ¿cómo se determina K? K va en función de las condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros dijéramos que al tiempo 0 la corriente es 0, entonces simplemente hacemos la manipulación algebraica necesaria, donde sustituimos ahí, perdón, a t por 0, entonces tenemos la exponencial elevada a la 0, eso es 1, entonces nos queda k más 4 igual a 0. Entonces k sería menos 4, entonces se sustituye y lo que tú tienes ya es la solución particular del ejercicio, dadas las condiciones que te dieron. Entonces este es nuestro caso. Espero que haya sido una explicación sencilla para ti y que te sea de esta utilidad este ejemplo. Gracias.